Este es el curso de Geología Estructural de Explorock Soluciones Geológicas, Lima, Perú. Cursos online aplicados a la geología, módulo 1, Principios básicos. En el presente módulo vamos a hablar sobre cada uno de estos puntos, los cuales nos ayudarán a entender los conceptos y términos básicos más utilizados en geología estructural. De esta manera, nuestro objetivo es que los participantes tengan las nociones necesarias para el entendimiento del curso teórico y su empleo práctico en el proceso de interpretación tectónica. Entonces, ¿qué es geología estructural? Es una de las tantas disciplinas de la geología que ayuda a entender a los geólogos sobre la deformación que ocurre en la superficie terrestre. Y no solamente sobre la que ocurre en la actualidad, sino también la que ha sucedido en el pasado geológico, durante el cual los procesos que han dado lugar a la deformación también han dejado una serie de características impresas en las rocas y que son materia de estudio en el presente curso. Cuando nos referimos a la deformación, tenemos que hablar sobre la causa principal que la genera, y esa causa es lo que se denomina como el esfuerzo, que viene a ser una magnitud vectorial abstracta que existe en la naturaleza y el espacio. Matemáticamente, el esfuerzo es definido como fuerza entre área, es decir, que visto de manera ideal, el esfuerzo actúa sobre cada unidad de área rocosa de forma uniforme. Sin embargo, en la realidad, los afloramientos rocosos muestran características físicas evidentes que indican que los esfuerzos no siempre se comportan de este modo. Entonces, la deformación se relaciona directamente con los diversos esfuerzos presentes en la superficie terrestre. El principal de ellos es el esfuerzo normal o sigma n, que es ortogonal respecto a un plano de referencia, que yace dentro de la superficie terrestre y que a su vez, de acuerdo a las leyes de la física, este sigma n tiende a descomponerse o retransmitirse a lo largo del cuerpo rocoso bajo la forma de un sigma s o esfuerzos de cizalla. Ahora bien, el sigma s, independientemente del sigma n, va a generar también un tipo propio de deformación puntual en cada una de las direcciones del espacio, en cada uno de los puntos de la deformación, y es allí cuando nos referimos que el esfuerzo no actúa de la manera uniforme en la que se cree. Es decir, los esfuerzos normales van a ser perpendiculares respecto a los planos espaciales de las tres dimensiones, ya sea en un plano XX, YY o ZZ, en los cuales se desprenden los esfuerzos de cizalla. En conjunto, todos estos esfuerzos dentro de la naturaleza van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como deformación, y desde ya se puede apreciar que la deformación es una característica física observable, tangible y hasta en cierto modo medible. De tal forma que la deformación se manifiesta por medio de fallas y pliegues. Por su cuenta, las fallas son discontinuidades que a primera vista corresponden a líneas, pero que en sí son planos orientados en el espacio. En términos generales, se les conocen como estructuras secundarias. En 3D, tienen una extensión finita y exhiben un desplazamiento neto a lo largo de su superficie, tal como se observa en el movimiento dado por la orientación de las flechas en rojo. Según su inclinación, dividen a un cuerpo rocoso en los bloques piso y techo. En una vista transversal, el bloque techo puede estar limitado por dos fallas que están inclinadas hacia la misma dirección, donde dicho bloque experimenta bien un movimiento ascendente o descendente respecto al bloque piso. De acuerdo a esto, es que el tipo de movimiento dependerá de diversos factores, los cuales serán tratados en los módulos posteriores. Un tipo de falla bastante conocido o conjunto de fallas viene a ser los límites de placas tectónicas. En estos límites el fallamiento es intenso a lo largo de las regiones donde se produce, de modo que la interacción de placas implica una gran actividad física que ha estado presente durante millones de años. Como consecuencia, y por ejemplo, se produjo la deformación en continente de montañas, como es el caso de los Andes, y la apertura de dorsales mesoceánicas en la corteza oceánica. Es lógico, por ende, que, de acuerdo a la subducción de la placa de Nazca debajo de la sudamericana, ocurran sobre sus límites
también un desplazamiento horizontal conocido como convergencia de placas. A una escala más pequeña y visto en planta, las estructuras pueden mostrar un detalle bien definido entre cada una de ellas, que normalmente están acompañadas de una simbología que representa el desplazamiento o el movimiento entre los bloques piso y techo. En el presente ejemplo, se observa que los bloques techo de las fallas tienen un desplazamiento hacia el sur. Al ser las fallas discontinuidades, van a presentarse bajo la forma de líneas pronunciadas que están asociadas a fracturas oblicuas o paralelas. En el caso de que las fallas afecten a una roca sedimentaria y o volcánica, se observarán desplazamientos entre los niveles estratigráficos o marcadores guía que permitirán establecer un tipo de movimiento en particular. Hay que tener claro que cuando se habla del proceso de fallamiento, también es importante abordar el principio de fractalidad. Es decir, que aunque la magnitud de los desplazamientos de las fallas sean variables de una a otra, independientemente de su escala, las orientaciones geométricas que las gobiernan conservan un mismo tipo de movimiento. En esta imagen, un giro en sentido antihorario permite ver mejor la orientación de los planos de falla y el levantamiento de los bloques piso a la izquierda respecto al bloque techo del centro. Un concepto muy clásico en geología de campo tiene que ver con que el desplazamiento a lo largo de una falla es el mismo en cada una de las posiciones donde se le observe. Sin embargo, esto es muy difícil de cumplirse debido a que en la propia naturaleza los esfuerzos y la reología hacen que, por ejemplo, uno de los extremos de la falla exhiba un desplazamiento mayor respecto al otro, especialmente si es que dicho extremo está ubicado en un sitio donde la litología es favorable para que se produzca un desplazamiento pronunciado, tal como sucede en la imagen de la izquierda. Algo similar sucede con el ejemplo de la derecha. Si en un sitio se tiene un conjunto de fallas, también existe la posibilidad de que hayan otras que no lleguen a aflorar en superficie. Y si lo hacen, al menos de forma parcial, la evidencia más directa corresponderá a un lineamiento que escasamente presente desplazamiento. Así, se aprecia que los desplazamientos ocurridos sobre planos de fallas no tienen por qué ser iguales, así como toda falla no aflora en superficie. Por un lado, es indispensable tener controlada la prolongación de la falla por medio del cartografiado en la horizontal, mientras que por otro, se debe reconocer qué rocas tienen comportamiento frágil y o dúctil, así como identificar cuál es su alcance vertical en la estratigrafía. En muchos casos, la concepción de una falla es también vista como una línea única que atraviesa un cuerpo rocoso. Si bien pueden estar aisladas, están también asociadas a otras de orientación y desplazamiento similar que afloran muy cerca de la falla principal. Si apreciamos a detalle, cada falla se comporta de forma similar al sistema principal más grande. Una aplicación de este criterio en terreno se usa cuando se desconoce el movimiento de alguna falla principal, por lo que, entre otros factores, su movimiento estará determinado a partir de su asociación con fallas de orientación parecida y cuyos movimientos ya estén definidos, siendo el desplazamiento de la falla principal similar al que se observa en las restantes. En este sentido, es posible considerar rápidamente que dicho conjunto estructural se generó para un mismo tiempo. Así también, por el arrastre que se genera a lo largo de la superficie de la falla, la deformación tiende a retransmitirse hacia los sitios cercanos dentro del mismo cuerpo rocoso, lo que se traduce en una deformación de menor grado en comparación a la ocurrida en el núcleo de la falla. A partir de esto, en rocas estratificadas es posible ver marcadores guías flexionados y foliaciones muy puntuales cerca del plano de falla, mientras que en rocas ígneas intrusivas los desplazamientos se establecen enteramente mediante foliaciones. En especial, tales flexiones, o llamadas también como pliegues de arrastre, tienen una geometría característica en función del ascenso o descenso de los bloques piso o techo, de modo que son buenos indicadores de cómo es el movimiento de la falla. Además,
El grado de flexión tanto en pliegues de arrastre como en foliaciones depende de la competencia del tipo de roca. Es decir, para una intercalación de rocas sedimentarias, la deformación tendrá un comportamiento frágil con la existencia de fallas rectas y de fuerte inclinación que afecten, por ejemplo, areniscas, mientras que tendrá un comportamiento dúctil según la presencia de fallas de geometría flexionada y plegamiento por arrastre. En esta primera imagen de campo, de izquierda a derecha, se observa al menos 3 estructuras bien marcadas y entre ellas existen 2 niveles estratigráficos que no son continuos. A la derecha, el primer nivel está conformado por un estrato de arenisca de color amarillento que hacia la parte inferior izquierda de la imagen tiene un aspecto mucho más brechado. Encima del estrato amarillento conformado por areniscas cuarzosas aflora un segundo nivel violáceo oscuro de lutitas. El recuadro en rojo indica la ubicación de estructuras que poseen una flexión bien definida por arrastre y son oblicuas respecto al plano de falla ubicado más abajo, que a su vez tiene el mismo movimiento, por lo que a las primeras se les considera como foliaciones. Además, el marcador guía definido en el contacto entre los estratos de arenisca y lutita tienen una flexión por arrastre bien marcada. El hecho de que este marcador tenga una flexión tan conspicua es indicador de que la caída del bloque techo de la falla estuvo hacia el centro de la imagen y justo también hacia el lado izquierdo de la misma. Por su parte, los pliegues son la manifestación directa de la convergencia de esfuerzos que transforman un sólido desde un estado no alterado a otro cuya forma difiere de la inicial, siendo este proceso conocido como plegamiento. Este cambio en la forma geométrica resulta en una alteración de la geometría general del cuerpo rocoso y este comportamiento a su vez depende del comportamiento frágil o dúctil que presente. Y entre otros factores depende también del tipo de roca y su reología. De modo que una forma de ver los efectos del plegamiento es a través de los esfuerzos que intervienen en la tectónica de placas. Junto con el desplazamiento de fallas de escala regional, los pliegues son partícipes también en el levantamiento de cadenas montañosas. Esta última característica es importante, ya que como se mencionó anteriormente, el fallamiento implica la presencia de flexiones de arrastre cerca de la zona de influencia de la deformación. Por esto, se tiene el concepto clásico de que los pliegues son la evidencia de esfuerzos tectónicos convergentes. Ahora bien, no todos los pliegues son formados por esfuerzos tectónicos, ya que existen otros que son la consecuencia del depósito y colapso gravitacional de sedimentos, tal como es el caso de pliegues sin sedimentarios o también llamados slumps. De forma que si se desea discernir entre un tipo de plegamiento u otro, es imprescindible conocer el contexto geológico local regional en el que se desarrolla la deformación. Este sketch presenta 2 imágenes donde se observa la flexión de un marcador guía que representa, al igual que en un set de fallas, la presencia de un conjunto de pliegues, de modo que el grado de deformación en un sistema plegado tiene que ver con el grado de apertura y o cierre entre cada uno de los pliegues que lo conforman. De la misma manera, este pliegue muestra uno de sus lados o flancos rectos e inclinados que abruptamente cambian de inclinación hacia la parte izquierda de la imagen. Si bien el grado de deformación desde el centro del pliegue hacia arriba es casi nulo, su núcleo inferior presenta estratificaciones con orientaciones aleatorias que evidencian una concentración mayor de la deformación en comparación a los niveles estratigráficos más jóvenes. Los pliegues insedimentarios o slumps, al ser vistos en afloramientos muy puntuales, tienen un estilo de deformación que es muy similar al que resulta de un plegamiento por tectonismo. En contraparte, por su origen no tectónico, constituyen pliegues en los que están ausentes otros elementos como foliaciones o vetillas. Por lo general, es muy raro que sus estratificaciones presenten alguna discontinuidad importante, aunque en terreno puede suceder que en un mismo afloramiento los slumps afloren junto con fallas y pliegues por tectonismo. Por lo tanto,
además de contar con su respectiva cartografía de detalle, es importante realizar una descripción exhaustiva de cada una de las estructuras observadas. De esta manera, hemos finalizado el módulo 1. En esta última diapositiva encontrarán las fuentes de las figuras e imágenes utilizadas. En el módulo 2 hablaremos sobre cómo están distribuidos los esfuerzos en el espacio y qué implicancias conlleva esto durante el proceso de fallamiento. Los esperamos. Muchas gracias.